El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Los dones de sanidad es el tema de nuestra disertación en el día de hoy. Los dones de sanidad. Quiero que usted me acompañe en la lectura de la palabra de Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo número 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, y dice así la palabra de Dios. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. La sanidad hace parte del plan de redención para el hombre. Por lo menos unas 170 veces aparece mencionada la expresión sanidad y sus derivados en la Escritura, la palabra de Dios. De ahí radica la importancia de la sanidad en la obra expiatoria de Cristo. Los dones de sanidad, al igual que todos los dones espirituales, son manifestaciones del Espíritu en favor de la iglesia del Señor Jesucristo. No son el producto de la habilidad de un médico o curandero o sanador pránico o rezandero. No, son sanidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu de Dios. La palabra dones y la palabra sanidades aparece en plural. La razón es porque deben suplir múltiples enfermedades en el hombre, no solamente en la esfera de lo físico. Este es un don de poder sobrenatural y generalmente acompaña a los ministerios apostólicos, evangelísticos y pastorales. De ser un vencedor, levántate con fe. Este don, como lo hemos dicho, acompaña a los ministerios apostólicos, evangelísticos y pastorales. Y en su manifestación pueden ir acompañadas estas sanidades de otros dones, como por ejemplo la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Vamos a ver hoy, en el día de hoy, algunos perfiles fundamentales de los dones de sanidad. En primer lugar, su definición. La Biblia define los dones de sanidades como manifestaciones del poder de Dios en el área de la enfermedad. Ahora, esta enfermedad puede estar en el plano de lo físico, en el plano de lo psicológico, o en el plano inclusive de lo espiritual. Y usted me dirá, ¿hay alguna enfermedad espiritual? Sí, la incredulidad, por ejemplo. Es una enfermedad del espíritu, una enfermedad espiritual. Son manifestaciones, definitivamente, de la gracia y la bondad de Dios. De la gracia porque no lo merecemos nosotros. Y eso es lo que es la gracia. Un don inmerecido de parte del Señor para nosotros. El ejercicio del don no requiere que el creyente imponga sus manos sobre el enfermo, pues no es necesario si el que ministra tiene fe. Por eso, cuando no se da una respuesta de Dios a una oración por sanidad, nosotros no podemos echarle la culpa al que está recibiendo la administración
No podemos decirle, es que usted no tiene fe, porque la fe debe operar en aquel que está ministrando. Un ejemplo de esto le pongo en la Escritura. Por ejemplo, cuando el Señor oró para levantar a Lázaro de la muerte. El Señor oró y Lázaro estaba muerto. La pregunta es, ¿quién tenía fe? ¿El Señor o Lázaro? Lázaro estaba muerto, ¿qué fe va a tener? Por eso es importante que entendamos esto. El que ministra es el que necesita ejercer fe. El que ministra. El don no capacita al creyente para sanar toda clase de enfermedades. Cada sanidad, escúcheme, sobre una enfermedad es un don especial de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede proveer una sanidad para una enfermedad específica, y eso no quiere decir que en nosotros no fluya el don. No, más bien Dios nos vuelve una especie de especialistas. Ahora, hay una pequeña diferencia entre la sanidad y un milagro, ¿sí? Que también es un don de Dios. La sanidad es progresiva, va de menos a más. El milagro no, el milagro es instantáneo. Hay una pequeña diferencia entonces entre lo uno y lo otro. Cerrando entonces este primer punto, definiendo lo que es los dones de sanidades, nosotros podemos aplicar que la salvación de Dios es integral, no es tan solo espiritual. Es increíble que Dios haya pensado no solamente en nuestras necesidades espirituales, sino también en nuestra necesidad física, la necesidad de estar sanos para servirle, sanos para hacer su obra, sanos. Es el propósito de Dios dentro de su plan de salvación, que la provisión de Él sea integral para todo lo que nosotros necesitamos, porque es que el ser humano no solo es un alma, un espíritu, el ser humano también tiene un cuerpo, y como tal el cuerpo tiene necesidades. El cuerpo necesita estar sano para funcionar. En segundo lugar, el don tiene unas limitaciones. La primera limitación del don es la soberanía de Dios. Escúcheme, una respuesta de sanidad depende de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él es el que sana. Y Él sana si Él quiere. Si no quiere sanar, usted puede tener toda la fe del mundo. Usted puede tener todo el poder del mundo, el poder espiritual. Usted puede tener la mayor unción que quiera. Pero si no es parte del propósito de la soberanía de Dios que esa persona o personas sean sanadas, no lo serán, porque Dios es soberano. En esto la voluntad del hombre no interviene para nada. Recuerde que es un regalo de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Dios es soberano. Muchas veces he orado por gente que necesita una sanidad y resulta que la gente termina muriéndose. Pero antes de eso, obviamente, los he conducido a los pies de Cristo. Y Dios está más interesado en la salvación del alma de esa persona, en que se salve el alma de esa persona, que en que su cuerpo sea sanado. ¿Por qué no fue sanado? ¿Porque no tenía fe? No, sino sencillamente porque Dios es soberano. Hay una limitante también para el don, la incredulidad del hombre. Como ya dije, la incredulidad es una enfermedad espiritual. Y esta incredulidad a veces se convierte en un obstáculo para que el don fluya. Incredulidad en aquellos que están recibiendo. Muchas veces el mismo Cristo Jesús no sanó a mucha gente porque había mucha incredulidad. Y esto se convirtió en un obstáculo, en una limitante del don. Y acuérdese que nuestro Señor tenía la plenitud del Espíritu. En Él había todo poder, en Él había toda unción. Sin embargo, ni el mismo Cristo pudo, por causa de la incredulidad, algunas veces ministrar sanidad. También puede constituirse una limitante del don, una relación incorrecta con la iglesia. Hay gente que a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la ofende, la lastima o tiene una relación incorrecta.
El apóstol Pablo dice allá en primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, y los versículos 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El apóstol Pablo aquí explica que muchos creyentes recibían un juicio de Dios al participar de la cena del Señor de una manera incorrecta, es decir, en pecado, sin revisarse espiritualmente, sin discernir espiritualmente lo sagrado de los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y la copa que se ministra en la cena del Señor. Hay gente que participa de la cena del Señor sin hacer un acto de contrición, un acto de arrepentimiento, y participan así, de cualquier manera, de cualquier forma. Y la Biblia dice aquí, el Señor dice a través del apóstol Pablo, que por esa razón es que muchos aún hasta mueren y otros se enferman. Entonces, no puede haber una manifestación del don mientras que la persona mantenga una relación incorrecta con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En otras palabras, usted tiene que estar en comunión con el cuerpo de Cristo, en comunión con el Señor para participar de la cena y así recibir una porción de salud, no solamente para su alma, sino aún para su cuerpo. Hemos visto el testimonio de muchas personas a las cuales el Señor inclusive ha cortado porque participan indignamente de la cena, participan en pecado y ofenden así la comunión, la santidad del cuerpo de Cristo. Hay otras limitantes del don. Cuando hay razones o propósitos especiales de parte de Dios. Este es, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos da testimonio en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, los versículos 7 en adelante. Dice el apóstol inspirado: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo explica aquí que él tenía un aguijón en la carne. Por lo que nosotros vemos en la carta a los Gálatas, lo más seguro que el aguijón en la carne al cual se estaba refiriendo el apóstol era un problema que tenía en su vista, en sus ojos. Hay muchos comentaristas que dicen que no, que Pablo lo que sucedía era que tenía trastornos emocionales. Otros dicen que era un paciente o sufría de epilepsia y Pablo de vez en cuando le daban ataques epilépticos. Otros decían que no, que Pablo lo que recibía eran tiempos de debilidad, tenía tiempos de debilidad producidos por una fiebre que él recibió por sus travesías en el mar Mediterráneo. Bien, yo creo que la palabra de Dios en esto es la que nos habla. Y nos dice el apóstol, cuando él escribe la carta a los Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo escribió el manuscrito original de la carta a los Gálatas, una carta circular, una carta encíclica, una carta que fue dirigida a toda una provincia, no a una iglesia en especial, sino a muchas iglesias de una provincia. Y Pablo explicaba y decía: miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Habían 2 clases de letras con las que se podía escribir un manuscrito.
la letra minúscula, la cursiva minúscula en griego, o la letra uncial, que era una letra mayúscula. Pablo se cerciora de que el manuscrito sea escrito en letras unciales. Las letras unciales o las mayúsculas eran más grandes. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué no la escribe en cursiva como los otros escritos que él realizó? La razón era sencilla, es que él tenía este padecimiento, tenía un problema en la vista, producto de aquel impacto de la visión que tuvo del Señor. Las personas que tenían este problema en la vista, generalmente los ojos se le llenaban de una especie de sebo, de una legaña. Así que Pablo tenía los ojos llenos de legañas. La apariencia que tenía Pablo era repulsiva a los Gálatas. Sin embargo, fíjense que es interesante que cuando Pablo se refiere a la manera como los Gálatas lo recibieron, Pablo dice que ellos lo recibieron como a un ángel de Dios. No lo rechazaron. ¿Sabe usted cuál era la costumbre de una persona, de un judío, cuando veía a una persona que sufría de lepra o de una enfermedad de esta que lo hacía ritualmente inmunda, o una persona como Pablo que tenía un problema en la vista de esta naturaleza? Ellos escupían en el suelo y de esta manera demostraban su repudio. Y Pablo dice a los Gálatas que él los alababa porque lo habían recibido como a un ángel del Señor. En otras palabras, en el texto griego lo que Pablo está diciendo era que lo habían recibido de una manera tal que no habían escupido en la tierra cuando lo vieron, a pesar de su grotesca apariencia. De modo que es la palabra de Dios la que nos dice, la que nos da testimonio exactamente de cuál era ese aguijón que Pablo tenía en la carne, y del cual dice el apóstol aquí escribiendo a los Corintios, de que le había pedido a Dios por 3 ocasiones. Imagínese, Pablo había orado por enfermos y los había liberado de su enfermedad. Pablo había inclusive orado por muertos y los había levantado, y él estaba enfermo de un problema de la vista y había orado a Dios en 3 ocasiones, y el Señor solamente le respondía: bástate mi gracia. En otras palabras, convive con ello, mijo, porque es que usted recibió unas revelaciones que si yo no le pongo a usted este aguijón, usted se me pierde en el ego, se pierde por el orgullo. Y el Señor no quería que Pablo se exaltase sobremanera, se enorgulleciera de las grandes revelaciones que el apóstol de los gentiles había recibido. Es increíble. Y el Señor no lo sanó y Pablo murió. Pablo fue decapitado en el año 67, 68 aproximadamente por el emperador Nerón. Y murió, ojo, con ese aguijón, ¿oyó? El Señor no lo sanó. La pregunta es, ¿era un hombre de fe el apóstol Pablo? Pues claro. ¿Era un hombre de unción? Claro. ¿Era un hombre de poder espiritual? Claro. ¿Era un hombre santo? Claro, mi amado hermano. Pero ¿y entonces por qué Dios no lo sanó? Dios no lo sanó porque tenía un propósito especial. Y en muchas ocasiones Dios tiene propósitos en la vida de muchas personas, y por eso Dios no lo sana, porque Dios tiene un propósito. Como en el caso de Pablo, no quería que Pablo se llenara de orgullo. Yo no sé cuál sea el propósito que Dios tiene en tu vida, pero si te han dicho que Dios no te sana es porque eres un pecador, o que Dios no te sana es porque tú no tienes fe, o porque tú eres inmaduro espiritualmente, te han dicho una mentira. Muchas veces Dios no sana es porque tiene un propósito especial en tu vida. Debes discernir cuál es ese propósito. Nunca más le vuelvas a preguntar a Dios ¿por qué? ¿Por qué no me sana, Señor? Pregúntele más bien ¿para qué? ¿Para qué es que tú no me quieres sanar? ¿Cuál es el propósito? Y Dios te lo va a revelar. Los dones, cerrando este punto, no dependen entonces de la capacidad humana o de la incapacidad humana. Antes, por el contrario, Dios se glorifica es en aquellos que no tienen esa intelectualidad, esa capacidad para usarlos como instrumentos en los cuales Él pueda glorificarse. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. En tercer lugar,
¿Cómo se manifiestan? ¿O dónde se manifestaron estos dones? Bueno, tenemos muchos registros bíblicos de cómo se manifestaron estos dones de sanidad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos el caso de Abraham, el patriarca Abraham, orando por Abimelech y por toda su familia, y esta gente recibió sanidad. Usted puede leer eso en el libro de Génesis, capítulo 20, los versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios usó a Abraham para orar, para que Dios abriera la matriz de mujeres que eran estériles. Así que Abraham oró por sanidad, y esta gente recibió sanidad. Vemos a Moisés orando por María, su hermana, y es sanada. María había pecado, un pecado horrible de murmuración. Había hablado más de la cuenta de su propio hermanito, de su hermanito menor, que era el pastor de Israel. Y Dios le mandó una lepra terrible. Pero Dios tuvo misericordia de esta mujer y mandó a Moisés que orara. Y Moisés oró. Números capítulo 12. Nos dice la palabra de Dios, los versículos 13 al 15. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así fue María echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. 7 días. Y después recibió sanidad por la oración de su hermano. Dios usó a Moisés para ministrar sanidad a su hermana. En el Nuevo Testamento podemos citar, por ejemplo, el caso de Pedro en Lida, orando por enfermos y Dios respondiendo, manifestándose. Pablo y Bernabé en Listra y en Iconio. Esta gente oró, y allí inclusive pensaron que ellos eran unas especies de dioses. Jesús sanando a una mujer enferma de flujo de sangre, una hemorragia. Así que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos la manifestación de este don. Pues bien, yo quiero decirle que no solo es un registro bíblico, el Señor sigue sanando en el día de hoy, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Los dones se van a manifestar siempre de acuerdo a la necesidad del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios necesita sanidad, si el pueblo de Dios está enfermo, se manifestarán los dones de sanidad. Número 4. ¿Cómo se transmite el don? ¿Por qué medio se transmite? Bueno, Dios puede usar a mentores de la iglesia. Los mentores son los ancianos de la iglesia, hombres que tienen a su cargo la dirección de la iglesia, la organización de la iglesia. Dios los va a usar. Dios puede usar a ministros específicos como los evangelistas, porque es que el evangelista es una persona que va a predicar a los inconversos. Y muchas veces los inconversos creen cuando ven una señal. Se predica la palabra, Dios respalda la palabra con una señal y la gente cree. Entonces los evangelistas necesitan en su ministerio que Dios los acompañe con estas manifestaciones de poder. Dios también puede usar a los apóstoles. Los apóstoles son los dirigentes de la iglesia que colocan el fundamento de la iglesia. O Dios puede usar a cualquier creyente. Cualquier creyente lleno del Espíritu, Dios puede usarlo. Dios te puede usar a ti. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, los versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo,
El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Este es el caso de un hombre llamado Ananías, un creyente lleno del Espíritu Santo, al cual el Señor envió para que orara por Saulo de Tarso, después que se convertiría este hombre en el gran apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y Ananías es la primera vez que aparece el nombre de Ananías y es la única vez, como quien dice, haciendo debut y despedida. Nunca más se volvió a escuchar de Ananías en la Biblia. Pero mire, era un creyente prácticamente anónimo, pero que fue usado por Dios para ministrar el bautismo en agua a Saulo de Tarso, quien sería posteriormente el gran apóstol Pablo. Y no solo eso, a orar por sanidad para que este hombre recibiera la vista, porque había quedado ciego de el impacto que tuvo cuando el Señor se le apareció camino a Damasco. Entonces Dios te puede usar a ti también, mi hermano. ¿Cuál es la única condición? Que tú seas un canal dispuesto para Dios, que tú seas un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Dios necesita vasos para manifestar su gloria, pero tienen que ser vasos limpios, vasos que no estén en deshonra. Alabado sea el nombre del Señor. Número 5, ¿cómo operan estos dones de sanidad? ¿Cómo operan? Bueno, la Biblia muestra muchas formas, muchos modus operandis de este don o de estos dones. A veces puede ser por un toque de una mano, ¿sí? La persona toca al que está enfermo, el ministro toca al que está enfermo y éste recibe sanidad. A veces puede ser sencillamente una palabra, un rema del Espíritu. Y ese rema que viene del Espíritu Santo ministra, hace la obra, trae la respuesta de Dios. A veces puede ser una orden, sencillamente una orden, un decreto, una ordenanza, una proclamación. Y listo, no se necesita más nada. Y existen muchas otras formas. Jesús usó varias formas. Por ejemplo, una vez cogió lodo, lo escupió en los ojos de un ciego y le untó ese lodo en los ojos del ciego y después lo mandó a que se lavara en un estanque y aquel hombre recibió la vista. En otras ocasiones puede ser, por ejemplo, en el caso de aquella mujer que tocó solamente el borde del manto del Señor. Otros pueden recibir una unción con aceite y reciben sanidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, no hay un manual expreso de sanidades, no. Nosotros no te podemos decir, no te podemos enseñar, es de esta manera, es arrodillado, acostado, es de pie, o es de esta forma, orando 3 veces, 7 veces, dándole 7 vueltas a un sitio, en fin, dándole 7 vueltas al enfermo. No. Dios rompe todos los moldes y patrones. El modus operandi no tiene tanta importancia. Dios puede obrar de cualquier manera y cada vez que Dios se manifiesta, por muy extraño que parezca, el modus operandi del ministro que Dios va a usar es el que funciona, es el que es eficaz. Lo que debe haber es fe realmente para ser ministrado. Número 6, ¿cuál es el alcance que tiene este don? Como ya hemos dicho, el don puede manifestarse para sanar todo tipo de enfermedad. Quiere decir que no solamente en la esfera de lo físico, toda enfermedad alcanza el don. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, libro de la revelación. Vamos a leer de ese capítulo 22 los versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol
eran para la sanidad de las naciones. Ese pasaje nos muestra que hay un árbol que produce un fruto, el árbol de la vida, dice la Escritura. Y las hojas de ese árbol, dice, eran para la sanidad de las naciones. 12, dice aquí, 12 frutos. 12 frutos. 12 frutos producía ese árbol de la vida. Uno para cada mes. 12. La ciencia médica ha descubierto que hay 12 categorías de enfermedades. No es casualidad. 12 categorías de enfermedades de donde provienen todas las demás. Y la Biblia nos enseña a nosotros que el árbol de la vida no es otro que nuestro Señor Jesucristo. De modo que hay toda provisión para toda enfermedad todo el tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que cualquiera que sea la enfermedad, cojeras, cegueras, fiebre, disentería, cualquiera que sea en el plano físico, en el plano psicológico o en el plano espiritual, cualquiera que sea el nombre, hay provisión de Dios para la sanidad. Es más, hay creyentes que se convierten en unas especies de dones. El mismo creyente lleno del Espíritu es una especie de don usado exclusivamente para sanar algunas enfermedades. Hay creyentes que Dios los usa exclusivamente para sanar cáncer, a otros para sanar enfermedades del corazón, a otros para sanar enfermedades de los ojos, y así sucesivamente. Son unos especialistas del Señor. Se convierten en dones ellos mismos, en dones. Hay que discernir, hay que mirar en la congregación quiénes son estos hermanos, quiénes son estas personas que Dios usa para esto. No hay enfermedad, mi amado hermano, que no sea sanada por el poder de Dios. Toda enfermedad, cualquiera que sea, tiene respuesta de Dios, tiene en Dios la solución. Así es que no hay enfermedad inalcanzable. Todas pueden ser sanadas por el poder de Dios. Y por último, el propósito de la manifestación de estos dones es glorificar el nombre del Señor. Que la persona glorifique el nombre de Cristo, que el ministro no sea exaltado, que su nombre sea anónimo y que sea el nombre de Cristo el que sea glorificado. Además, una persona que ha sido sanada por el Señor, el propósito del Señor es que esta persona se arrepienta de su pecado, no peque más. Tiene un propósito entonces moral, la manifestación de los dones de sanidades. Estas manifestaciones se dan a veces también como señales para confirmar la predicación de la palabra. Un hombre de Dios es confirmado en su ministerio, la predicación de su mensaje, de su palabra, con las señales. Y esas señales a veces son los dones de sanidades. Y por último, para edificar la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo es edificada cuando se manifiestan los dones. Las sanidades entonces tienen un propósito moral. Y quiero concluir. Dios es llamado en la palabra nuestro sanador. Y su plan es mantener a su pueblo sano. Ministrar sanidad es parte del ministerio de la iglesia de Cristo. Por tanto, hay que orar por los enfermos. Dios es el que sana. Por causa del pecado original, el hombre enferma, se desgasta, sufre dolencias y aún sufre la muerte física. Pero la promesa de Dios para su pueblo es esta. Escuche. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que es el rema de Dios para tu vida. Recíbelo en esta hora y recibe sanidad en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.